Y vinculado precisamente a esta clasificación de definiciones, viene la forma de probar si nuestros sistemas están funcionando o no. Y aquí viene una discusión bastante interesante, tanto desde el punto de vista filosófico como desde el punto de vista ya aplicado a la inteligencia artificial, que es lo que se conoce como el problema duro de la conciencia. Bien. La forma más divertida de presentarlo es precisamente con el que lo propuso. Dice, en 1995, David Chalmers introduce una distinción al problema de la conciencia, dividiéndolo en dos vertientes. Aquí tenemos que pensar que desde que se creó la inteligencia artificial surgió un debate. Si nosotros logramos crear una computadora o un robot tal que se comporte como humano, resuelva problemas, se ve inteligente, ¿ese ser o esa cosa va a ser consciente o no? ¿Va a tener un alma o no va a tener un alma? ¿Debería tener derechos o no? Y aquí, bueno, creo que puedo citar fácilmente a una caricatura muy famosa llamada Astro Boy, donde precisamente se presentan estos problemas de, bueno, el robot tiene conciencia, siente o no, debería tener derechos o no. Y es una historia bastante fuerte que nos tocó ver a los niños por ahí en la década de los 80, precisamente alrededor de este problema. Bien, y para aquellos que no estén tan familiarizados con el pequeño robot superhéroe, aquí tenemos unas pequeñas imágenes de aquella caricatura, donde, insisto, incluso se debatía sobre si los robots debían de llegar a tener derechos o no. Bien, pues entonces en 1995 David Chalmers separa este problema en dos vertientes. A uno le llama el problema duro, a otro le llama el problema fácil. Les adelanto que, por ejemplo, mi supervisor de doctorado dijo, nunca lo vamos a poder resolver, así es que me quedo con el de abajo. ¿Y en qué consisten? El problema duro es precisamente aquel de naturaleza fenomenológica. ¿Qué es y qué produce la conciencia? ¿Qué nos hace ser conscientes de lo que sentimos, de lo que hacemos? ¿Llegarían algún día los robots a ser conscientes de sí mismos? Y aquí, bueno, ¿cuál era el argumento para decir que no lo vamos a poder resolver? ¿Cómo lo podemos medir? Y de aquí surge también un problema bastante interesante, insisto, es filosófico, que se le conoce como el problema del zombie. Para aquellos que se pregunten, bueno, los robots, ¿cómo vamos a saber si son conscientes o si no? A alguien se le ocurrió extenderlo un poco más y decir, bueno, pero es que, a ver, todos los seres humanos nos volteamos a ver los unos a los otros y asumimos inmediatamente que, pues, si yo estoy experimentando algo, si soy consciente, pues entonces ese otro ser que está enfrente de mí y se ve parecido, pues ha de experimentar lo mismo. Pero, ¿quién nos dice que no podríamos encontrarnos como una especie de ser humano que se ve igual, camina igual, actúa igual, pero que realmente no sea consciente? Y a ese ser le llamaron un zombie. ¿Cómo podríamos nosotros medir si hay zombies a nuestro alrededor o no? Entonces, eso lleva a un punto un poco más extremo. Podemos verlo también en otra vertiente. Como dicen, a veces tendemos a personalizar un poco las cosas, hablar con los muñecos, las mochilas, ahora que están de moda los robots Aibo, que eran pequeñas mascotas. Bueno, había personas que se encariñaron muchísimo de ellos. Entonces está abierto este problema, ¿no? ¿Cómo podemos saber realmente si otro ser es consciente o no es consciente, si es inteligente o no? Depende de eso o no. Bueno, es un problema completamente abierto, ¿no? Y como les decía, algunos de plano dicen, pues es que no lo vamos a poder medir, entonces no vamos a saber. El segundo problema, que es el que se le llamó el problema fácil, trata de las capacidades cognitivas presentes en humanos, animales y que podrían ser programadas en un agente artificial. Es decir, veo que se comporta inteligentemente, resuelve los problemas, parece que sí es consciente, pues entonces simple y sencillamente voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que puedo observar, eso es lo que puedo medir. Y esto va a estar relacionado con la famosa prueba de Turing. Ahora, ok. ¿Qué es la prueba de Turing? Básicamente lo que vamos a hacer es poner un sistema enfrente de nosotros y si no podemos distinguirlo de un ser humano, entonces vamos a decir que sí es inteligente. La prueba original, de hecho, tal y como la pensó Turing, fue por medio de un chat.
bueno, en esa época no estaba de moda la palabra chat, pero eso es lo que es básicamente. La idea es que se pone a una persona a chatear a través de una computadora con alguien, y el alguien del otro lado podría ser un ser humano real o podría llegar a ser una computadora. Y la idea es que si el ser humano que está chateando con este desconocido empieza a chatear con la computadora y no logra distinguirla de un ser humano, entonces simple y sencillamente se va a decir que sí, ese sistema es inteligente. Ahora, este criterio, si nos fijamos, se refiere directamente al tipo de definiciones que hablan de comportarse como seres humanos. Al meter a un ser humano para distinguir si algo es inteligente, bueno, si es humano o no es humano, y a partir de ahí de decidir si es inteligente o no, pues ya está completamente centrado en comportarse como humanos y está descartando varias cosas. ¿Qué accidentes simpáticos han ocurrido debido a este diseño de la prueba? Bueno, por ejemplo, se cuentan anécdotas donde pues las personas identificaban muy fácilmente la computadora porque le pedían hacer multiplicaciones con números muy grandes y la persona obviamente se tardaba, cometía errores, mientras que la computadora podía responder inmediatamente y entonces ya la descubrían. Y bueno, lo que hicieron entonces los que estaban participando en estos concursos era empezar a hacer que la computadora fingiera que se estaba tardando para que pareciera que un ser humano estaba escribiendo. Inclusive al momento de teclear, pues llegaron a introducir como errores de dedo a propósito, faltas de ortografía, para que pareciera que se trataba de una persona. Y eso llega realmente pues hasta una especie de dilema, ¿no? Realmente quiero programar una computadora que finja hacer menos de lo que puede hacer con tal de que parezca humana. Y de hecho aquí pues sería como lo contrario a la definición de racionalidad que habíamos visto anteriormente, ¿no? Si lo que realmente quiero es alguien que haga bien el trabajo, pues no me sirve de mucho que esté fingiendo que no sabe multiplicar. Aunque si su objetivo es pasar por ser humano y para eso tiene que fingir que no sabe multiplicar, pues a lo mejor algunos consideran que esa es una estrategia inteligente, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más tenemos con la prueba de Turing? Bueno, pues que ha evolucionado también a partir del tiempo. No siempre se hace con chats o teletipos, como les decían antes. También se ha hecho una versión con videojuegos. La versión de videojuego consiste en que alguien empieza a jugar con otros personajes en línea y a veces nos han preguntado así, bueno, ¿y qué creen? ¿Que el que está jugando es humano o es un NPC controlado por la computadora, no? Y bueno, ahí la verdad es que sí, es más fácil que caigamos. Alguna vez nos pusieron un sistema inteligente ya bien entrenado, estaba jugando bastante bien, pero pues todavía con errores, pero muy bien, contra una persona novata y todos creímos que el novato era el sistema falso, entonces creo que caímos. Bien, sin embargo, a la fecha, pues las pruebas más difíciles son precisamente aquellas que incluyen el uso del lenguaje, el uso de una conversación. Si bien ha habido sistemas que más o menos han logrado pasar la prueba, no hay todavía alguno que la pase completamente. Una otra anécdota muy interesante es el sistema ELIZA, que estaba pensado para actuar como una especie de psicólogo en una sesión de terapia y tenía técnicas bastante curiosas para generar su lenguaje, como decir, ¿cómo se siente usted hoy? La persona contesta, selecciona algunas palabras, ¿por qué dice que hoy fue un día oscuro o nublado? Y entonces la persona continuaba platicando acerca de lo que consideraba un día nublado y después Elisa contestaba algo como, ¿y estaría usted de acuerdo con eso? ¿O le pareció bien? ¿O desearía haber cambiado algo? Una especie de respuestas estándares que a lo mejor tomaban una o dos palabras claves de lo que decía el ser humano, pero que parecían mostrar cierto interés o preocupación por lo que había dicho el ser humano, y en algunas ocasiones sí llegó a engañar a unos cuantos por algunos diálogos y llegaron a pensar que realmente había un psicólogo del otro lado. Sin embargo, si la sesión se extiende lo suficiente, bueno, pues empieza a resultar un poco extraño el patrón, a decir algunas cosas un poco incoherentes y pues ya es cuando se echa de cabeza, ¿no? Pero sí llegó a generar algunos diálogos interesantes. Entonces, esta prueba todavía los sistemas están tratando de pasarla.
También ya existen sistemas que juegan Jeopardy y saben responder a las preguntas de los jueces acerca de cultura general y otras cosas. Entonces, realmente se ha enfocado más el trabajo en esta dirección del problema fácil. Y bien, precisamente mezclado con el problema duro está esta palabra casi mágica muy importante, que es el qualia. Por qualia se entiende lo que se experimenta al ser conscientes de la información sensorial recibida. Como diríamos, si estamos viendo algo, bueno, ¿qué se siente ver esa imagen? Si estamos oyendo un sonido, el qualia es precisamente esa sensación de estar percibiendo el sonido. Y bueno, a veces si se fijan, hasta es un poquito difícil explicar a qué nos referimos con qualia. Hubo un filósofo que lo hizo por medio de un artículo. Dice, este concepto se explora en el artículo clásico ¿Cómo se siente ser un murciélago?, del filósofo Thomas Nagel en 1974, y se ha continuado debatiendo y precisamente trata de hacernos explorar esta idea del qualia, ¿no? Si fuéramos murciélagos y tuviéramos que emitir sonido para recibir la ecolocalización, ¿cómo se sentiría? O sea, ¿realmente seríamos como tipo Daredevil y veríamos las imágenes, aunque sea nada más cuando emitimos el sonido? ¿O percibiríamos la señal de audio y se formaría algún otro tipo de sensación adentro de nuestro cerebro? Realmente, como seres humanos, pues no tenemos idea de cómo se sienta ser un murciélago. Lo que casi siempre hacemos es más bien tratar de trasladar a nuestro dominio conocido, que es visión, audio, tacto, tal y como estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, estos son los conceptos más importantes que están relacionados con este problema de la conciencia, dividido en la parte dura y la parte fácil.